durante años. Por eso hoy les dejo una sola pregunta, no sobre Ecuador, no sobre México, sobre ustedes. Si mañana su país tuviera un conflicto así, ¿tendría su gobierno un plan B o también estarían esperando que se fuera la luz para empezar a buscarlo? Porque lo que está... Y atención, Ecuador, el despeñadero energético, el costo real de una diplomacia incompetente. Ecuador se apaga a oscuras mientras se desangra en silencio. En una paradoja macabra y grotesca, un país bendecido con más petróleo del que necesita para sobrevivir, hoy arrastra a sus ciudadanos a apagones humillantes de horas enteras en Quito, Guayaquil y cada rincón de la patria. Los aviones se quedan en tierra por falta de combustible y los medicamentos se pudren en los hospitales por la carencia de refrigeración. Esto no es un simple fallo técnico ni un capricho del clima. Es el colapso sistémico de un modelo que nos ha llevado directamente al despeñadero. El detonante de este desastre actual tiene un nombre claro y una fecha de origen: la invasión a la embajada mexicana. Un acto de soberbia ciega que fulminó al socio estratégico más crucial para la importación de derivados de petróleo a precios justos. Pero miren esto. Ecuador tiene petróleo. Tiene más petróleo del que necesita para sobrevivir. Y aún así, ahorita mismo, mientras ustedes ven este video, hay familias en Quito, en Guayaquil, en todo el país, que llevan semanas sin luz 4 horas al día. Hay aviones que no despegan porque no hay combustible. Hay medicamentos que se echan a perder porque no hay refrigeración. ¿Cómo es posible eso? Esa pregunta me la hice hace unos meses. Y cuando encontré la respuesta, híjole, entendí que esto no es una crisis eléctrica. Esto es algo mucho más grave y mucho más evitable. Soy economista mexicano. Llevo más de una década analizando mercados energéticos en América Latina. Y en los próximos minutos les voy a mostrar lo que realmente está pasando en Ecuador, con números que ningún gobierno, ni el mexicano ni el ecuatoriano, tienen interés en que ustedes conozcan. Quédense. El primer dato que les voy a dar los va a dejar fríos. ¿Saben cuál es el dato que más me impactó cuando empecé a investigar esto? Ecuador exporta petróleo todos los días. Tanqueros llenos de crudo salen de sus puertos rumbo a otros países. Y al mismo tiempo, Ecuador tiene que comprar gasolina de afuera porque no puede procesar su propio petróleo. No manches, piénsenlo tantito. Es como si tuvieran un rancho lleno de vacas, las vendieran todas vivas y luego tuvieran que ir al supermercado a comprar la carne. Ecuador no tiene capacidad para refinar todo lo que produce, entonces vende crudo barato y compra derivados caros. Lo que gana por un lado, lo pierde por el otro, con un margen tan delgado que cualquier golpe externo lo rompe. Y el golpe llegó. Cuando México cortó el suministro de aditivos y repuestos para las refinerías, ese margen delgado desapareció completamente. Eso es lo que nadie les está explicando y eso es lo que hace que esta crisis no tenga solución rápida. Entonces, ¿qué pasó cuando ese margen desapareció? Las refinerías empezaron a operar a media máquina. Sin los aditivos mexicanos, sin los repuestos clave, no podían producir suficiente gasolina, suficiente diésel, suficiente combustible para los aviones. Y ahí empezó el dominio. Menos combustible, precios más altos. Precios más altos, transportes más caros. Transportes más caros, alimentos más caros. Y encima de todo eso, los proveedores internacionales olieron la desesperación. Ahorita mismo están exigiendo pago anticipado en efectivo a precios inflados. Porque así funcionan los mercados. Cuando saben que no tienes opciones, te cobran lo que quieren. Y mientras todo eso pasa a nivel macro, en las calles pasa esto. Un panadero en Guayaquil que pierde toda su producción de la mañana porque se fue la luz 4 horas. Una farmacia que no puede mantener refrigerados sus medicamentos. Una mamá que ajusta lo que le da de cenar a sus hijos esa semana porque todo subió de precio. Eso no es un número en una hoja de Excel. Eso es el costo real. El que paga la gente que no tomó ninguna de estas decisiones. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Quién es responsable de esto? El gobierno ecuatoriano salió a decir que no hay crisis, que los apagones son temporales, que todo está bajo control. ¿A poco? Porque yo les digo lo que sí es verdad. Esto no empezó con México, empezó mucho antes. Empezó el día que alguien en Quito tomó la decisión de depender del 80% de combustible importado, sin construir refinerías propias, sin diversificar proveedores, sin tener un plan de emergencia. Esa decisión no la tomó México, la tomaron los gobiernos ecuatorianos durante décadas. México fue el detonador, pero la bomba ya estaba ahí.
Y lo que más me cala como economista es esto: sabían que eran vulnerables. Los números lo decían desde hace años y no hicieron nada. Eso no es mala suerte, eso es negligencia. Ahora bien, alguien me va a decir, pero México tampoco es inocente en todo esto. Y tienen razón. No lo voy a negar. Lo que hizo Ecuador con la embajada mexicana fue una violación grave del derecho internacional. México tenía razones legítimas para reaccionar con firmeza. La soberanía no se negocia. Eso es real. Pero yo no estoy aquí para hacer política. Estoy aquí para hacer economía. Y desde la economía, la pregunta no es quién tenía razón. La pregunta es esta: ¿tenía Ecuador un plan B? No. No lo tenía. Y eso es lo que convierte un conflicto diplomático en una crisis que pagan familias que no tomaron ninguna de estas decisiones. Híjole, cuando te peleas con alguien que tiene más lana, más reservas y más opciones que tú, más vale tener una salida antes de entrar al conflicto. Ecuador no la tenía y ahorita sus ciudadanos están pagando esa cuenta. Entonces, ¿qué viene ahora para Ecuador? La respuesta honesta es esta: van a tener que negociar con México, con otros proveedores, con quien sea, porque la alternativa es seguir apagándose. Y ningún gobierno sobrevive eso indefinidamente. Pero negociar desde la desesperación es lo más caro que existe. Cuando la otra parte sabe que no tienes opciones, las condiciones son las que ella quiere, no las que tú necesitas. Y esos contratos los van a estar pagando los ecuatorianos durante años. Por eso hoy les dejo una sola pregunta. No sobre Ecuador, no sobre México, sobre ustedes. Si mañana su país tuviera un conflicto así, ¿tendría su gobierno un plan B? ¿O también estarían esperando que se fuera la luz para empezar a buscarlo? Porque lo que está pasando en Ecuador no es un caso único, es un espejo. Y varios países de esta región se están viendo en ese espejo sin querer reconocerse. La energía no es solo economía, es poder. En conclusión, amigos queridos, el tema es bastante complejo, muy complejo lo que estamos mirando en la actualidad en el Ecuador. La energía no es solo una mercancía de importación o una cifra en el presupuesto. La energía es soberanía, es poder y es columna vertebral de la supervivencia nacional. El gobierno actual nos ha demostrado que quien no controla su propia energía está irremediablemente condenado a no controlar su propio destino. Ecuador se enfrenta ahora al peor escenario posible: la necesidad de negociar desde la absoluta sumisión y la desesperación absoluta con proveedores internacionales o con la propia República de México, aceptando contratos abusivos que las futuras generaciones pagarán con creces. Es hora de despertar y exigir los correctivos estructurales de inmediato. Si las alarmas no suenan con fuerza destructiva ahora mismo, el colapso total dejará al país sumido en una oscuridad de la que tardará décadas en salir. Terrible. El problema del Ecuador es más terrible de lo que ustedes se imaginan. ¿Y quién es el culpable de la crisis? Lasso, Moreno, Noboa. Son los tres gobiernos neofascistas que hoy están en el poder. Ahí vino Moreno sin la sillita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque le dijeron, venga, que no lo vamos a meter preso. Hasta ahora no pasa nada con Moreno, ni pasará tampoco. Todo vino amarrado. Se las dejo ahí. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, no se olvide de dar un me gusta, un super chat, un corazón y compartir. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.